Bueno, mi nombre es Karina Pérez y el día de hoy me gustaría explicar qué cosa es el campo eléctrico. Mi número de estudiante es el 210864. Pues bien, ¿qué es un campo eléctrico? Bueno, un campo eléctrico es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio de un modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan con él. Dicho en términos físicos, es un campo vectorial en el cual una carga eléctrica determinada Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica determinada F. Estos campos eléctricos pueden ser consecuencia de la presencia de cargas eléctricas o bien de campos magnéticos variables, como lo demostraron los experimentos de los científicos británicos Michael Faraday y James Maxwell. Por esa razón, los campos eléctricos en las perspectivas físicas contemporáneas se consideran junto a los campos magnéticos para formar campos electromagnéticos. Así, un campo eléctrico es esa región del espacio que se ha visto modificada por la presencia de una carga eléctrica. Si esta carga es positiva, genera líneas de campo eléctrico que nacen en la carga y se extienden hacia afuera en dirección radial. Si, por el contrario, la carga es negativa, las líneas de campo mueren en la carga. Si se acerca una carga a la región del espacio donde existe un campo eléctrico, esto experimentará una fuerza eléctrica con una dirección y sentido. También me gustaría hablar un poco sobre la historia de dónde se originó todo esto. Pues bien, el concepto de campo eléctrico fue propuesto por primera vez por Michael Faraday, surgido por la necesidad de explicar la acción de fuerzas eléctricas a distancia. Este fenómeno fue clave en su demostración de la inducción electromagnética en 1831, con el cual comprobó los nexos entre magnetismo y electricidad. Un aporte posterior al campo eléctrico fue que hizo James Maxwell, cuyas ecuaciones describieron múltiples aspectos de la dinámica eléctrica de estos campos, especialmente en su teoría dinámica del campo electromagnético en 1865. Pues bien, las unidades de campo eléctrico. Es importante tener en cuenta que los campos eléctricos no son medibles directamente con ningún tipo de aparato, pero sí es posible observar su efecto sobre una carga ubicada en sus inmediaciones. Es decir, sí es posible medir la fuerza que actúa sobre la carga, la intensidad. Para ello se empleará las unidades Newton sobre Coulomb. La fórmula del campo eléctrico, pues bien, la ecuación que se relaciona con un campo eléctrico, que sería E, con la fuerza que ejerce sobre una carga Q, está dada por la siguiente ecuación. F igual a Q por E, donde F es la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga eléctrica Q introducida en el campo con una intensidad E. Notemos que tanto F como E son magnitudes vectoriales dotadas de sentido y dirección. A partir de aquí, es posible avanzar matemáticamente a incorporar la ley de Coulomb, obteniendo esta fórmula que vemos aquí, donde R1 son los vectores unitarios que marcan la dirección de la recta que une la carga 1 con cada carga Q. La intensidad del campo eléctrico es una magnitud vectorial que representa la fuerza eléctrica F
actuando sobre una carga determinada en una cantidad precisa de newton sobre coulomb. Esta magnitud suele denominarse sencillamente campo eléctrico, debido a que el campo en sí mismo no puede ser medido, sino su efecto sobre lo que se puede medir es el efecto sobre una carga determinada. Para calcular se va a utilizar la fórmula F igual a Q por E, tomando en cuenta que si la carga es positiva, la fuerza eléctrica tendrá el mismo signo que el campo y se moverá en el mismo sentido. Pero si la carga es negativa, ocurrirá todo al revés. Aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio, un problema de campo eléctrico que dice, si introducimos una carga eléctrica de 5 por 10 a la menos 6 coulomb en un campo eléctrico que actúa con una fuerza de 0.04 newton, ¿con qué intensidad actúa dicho campo? Pues bueno, para resolver este tipo de ejercicio vamos a aplicar la fórmula de E igual a F sobre Q, y tenemos en este caso que F es igual a 0.04 newton sobre 5 por 10 a la menos 6 coulomb, dándonos un resultado de 8.000 newton sobre coulomb. Y hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido de su agrado, como lo fue para mí crearla. Muchas gracias y que tengan muy buen día.